Muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante de la emergencia, que es el accidente cerebrovascular isquémico. Mi nombre es Carlos Pesantes Orellana y soy interno rotativo de medicina del Hospital General IES Los Cebos. ¿Cómo vamos a definir al accidente cerebrovascular? Esto es una alteración en la vasculatura del sistema nervioso central, lo que lo lleva a un desequilibrio que va a existir entre el aporte de oxígeno y los requerimientos de oxígeno, cuya consecuencia va a ser una disfunción focal del tejido cerebral. También se refiere a una naturaleza de la lesión y se va a clasificar en dos partes, que va a ser el isquémico, que es el que más nos vamos a enfocar nosotros, y el hemorrágico. ¿Por qué nos enfocamos más en el isquémico? Ya que el porcentaje de recurrencia es mucho mayor, en el isquémico es un 87%, mientras que en el hemorrágico es un 13% de los casos. Entonces, ¿cómo lo definimos a esto? Esto se refiere a que se produce una muerte de una zona de un tejido cerebral, es decir, un infarto cerebral, que se da como una consecuencia de un suministro insuficiente de sangre y oxígeno al cerebro debido a una obstrucción de una arteria. No obstante, la obstrucción a veces no es de tipo permanente o de larga data, sino es un tipo transitorio, que se va a autorresolver solo. El paciente presenta síntomas, pero de una manera momentánea, y esto se lo conoce como un ataque isquémico transitorio, el cual se lo define como un episodio de neurológico focal por una duración de 60 minutos máximo. Si es más de 60 minutos ya no es de tipo transitorio. Esto se completa, hay una completa resolución posterior y no hay cambios en las neuroimágenes. Eso es importante. La epidemiología de esto es lo que nos lleva a decir por qué este tema es importante, ya que es una emergencia neurológica muy frecuente, con 17 millones de casos anuales en el mundo. Eso es mucho. Y es la segunda causa de muerte que le sigue a la enfermedad coronaria, con 6.5 millones de pérdidas al año. El ACV isquémico agudo constituye la quinta causa de muerte en los Estados Unidos y la cuarta en el Reino Unido, lo cual varía según la raza y la etnia, pues es casi dos veces más alta en la población afroamericana. En Estados Unidos se registran anualmente 610.000 casos nuevos y 185.000 casos recurrentes del accidente cerebrovascular, de los cuales, como ya dijimos, el 87% son de origen isquémico y generan costos de aproximadamente 34 billones de dólares al año. Por eso las investigaciones y el aumento de la farmacológica, esto es muy importante para disminuir los costos. Es la causa más importante de discapacidad grave a largo plazo, con consecuencias catastróficas para el paciente y su familia, psicológicamente hablando y en el estilo de vida. Antes de nosotros hablar de la clínica y el tratamiento y el diagnóstico de esta patología, vamos a hablar de su fisiopatología. Hay que tener en claro que el FCC o el flujo sanguíneo cerebral está determinado por la resistencia vascular cerebral directamente relacionada con su diámetro. El mantenimiento de este flujo sanguíneo central ocurre dentro de un rango de presión arterial entre 60 a 150 milímetros de mercurio. Fuera de este rango el cerebro no puede compensar los cambios en la presión y perfusión, ya que aumenta el riesgo de isquemia cuando hay bajas presiones y el riesgo de edema cuando hay altas presiones, cuando sobrepasan el rango de 60 a 150 milímetros de mercurio. Entonces ya, se presenta disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la presión de la perfusión cerebral. Y aquí comienzan a venir los estadios que se presentan. En el estadio 1, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante gracias a la dilatación máxima que se presenta en las arterias y las arteriolas, lo que produce un aumento compensatorio en el volumen sanguíneo cerebral. En el estadio 2, cuando se agota la vasodilatación, o sea, cuando se agota esta vasodilatación máxima se produjo en el estadio 1, la fracción de extracción de oxígeno se incrementa para aumentar la oxigenación y el metabolismo del tejido cerebral. Y ya en el estadio 3, ya cuando el núcleo isquémico se supera el rango autorregulatorio, disminuye el volumen y el flujo sanguíneo central hasta que la circulación colateral ya falla y ocasiona la muerte celular. Para nosotros hablar de la etiología vamos a utilizar las cinco categorías etiológicas del ACV, que es según la escala de Toast, que es el Trial of Orge 10-17-2 in Acute Stroke Treatment. Esto nos va a ayudar, ¿por qué? Porque esto nos ayuda a optimizar el tratamiento específico de cada paciente. Entonces tenemos cinco categorías. Principalmente tenemos la primera, que es la arteriosclerosis de un gran vaso, la segunda, que es el cardioembolismo, la tercera, que es la oclusión de un pequeño vaso que se presenta a un infarto pequeño o infarto lacunar, como también se lo conoce, un infarto de otra causa determinada. Después de nosotros ya haber clasificado estas tres, no son estas tres, decimos que es una causa de otra causa determinada. Y 5, cuando es un infarto de causa no determinada, es decir, porque tenemos una información insuficiente, cuando hay dos o más mecanismos igualmente probables que podría ser la causa, y cuando todos los estudios para asignar mecanismos son negativos.
La primera que tenemos es la enfermedad aterotrombótica aterosclerótica de un gran vaso. Es la primera categoría. De topografía cortical o subcortical y localización vertebrovascular o carotidia. Esto debe cumplir dos de los criterios para nosotros decir que entra en esa categoría: la arteriosclerosis con estenosis o sin estenosis. La de con estenosis es cuando la estenosis ya es mayor al 50% del diámetro luminal o cuando hay una oclusión de la arteria extracraneal correspondiente o de la arteria intracraneal de gran calibre. Eso es cuando es con estenosis, cuando es más del 50%. Decimos que es esclerosis cuando el diámetro es menor al 50% y hay ausencia de otra etiología y con al menos de dos de los siguientes factores de riesgo: cuando el paciente tiene más de 50 años, es hipertenso, diabético o ha presentado dislipidemia o frecuentemente usa tabaco, o sea, fuma. El segundo es el cardioembolismo, como ya dijimos, es una isquemia de tamaño medio o grande de topografía cortical en la que existe alguna cardiopatía de características embolígenas. El tercero es una enfermedad oclusiva de un pequeño vaso, que es el infarto lacunar, como ya dije, es pequeño, es una isquemia de tamaño de menos de 1.5 centímetros de diámetro en el territorio de una arteria perforante cerebral que puede ocasionar un síndrome lacunar. Aquí se puede ver, por ejemplo, un infarto, pero son infartos pequeños, que son menos de 1.5 centímetros. Por eso a veces no se los localiza. El cuarto caso, que son otras causas, es una isquemia de tamaño variable de localización cortical o subcortical en el territorio carotidio o vertebrobasilar, en un paciente que ya se descartaron, como ya dije, las tres anteriores. Entonces nos vamos a una causa que puede ser de otra causa. Se puede producir por enfermedades sistémicas, puede ser por alteraciones metabólicas, por alteraciones de la coagulación, disección arterial, displasia fibromuscular y migraña o malformación arteriovenosa. Y por último, el quinto, que es de origen indeterminado, que es por un estudio incompleto, por una falta de información, por más de una etiología o por un origen desconocido y un estudio, aunque ya el estudio esté completo, o sea, no sabemos cuál es la causa. Como decimos, una malformación. Cuando hablamos del cuadro clínico es muy importante saber la irrigación que se va a producir. Por ejemplo, este es el polígono de Willis. Tenemos que tener esto claro. ¿Por qué? Porque los diferentes tipos de arterias que estén ocluidas va a ser diferentes tipos de clínica. Como por ejemplo, los signos y síntomas, aquí como dice, la manifiestan según la localización y extensión de la lesión. Los principales territorios vasculares que pueden verse alterados son la circulación anterior y la circulación posterior. La anterior, que está formada por la arteria carótida interna, que es la que está aquí, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Esas son las que van a estar afectadas cuando hablamos de circulación anterior. Cuando hablamos de la arteria cerebral anterior, presenta hemiparesia el paciente o una hipoestesia contralateral de predominio crural, disartria, incontinencia urinaria, apatía, abulia, desinhibición y mutismo asinético en caso de daño bilateral. Cuando hablamos de que hay una afectación en la arteria cerebral media, decimos que en su porción más proximal, que es la M1, presentará hemiplegia e hipoestesia contralateral, hemianopsia homónima, desviación forzada con la mirada, alteración del estado de conciencia y afasia si se afecta el hemisferio dominante. Esta arteria cerebral media tiene 4 porciones, que la M1 es la más proximal. Luego seguimos con las porciones M2 y M3, que son las que se encuentran aquí. Estas se presentan con una hemiparesia e hipoestesia contralateral, disartria, afasia y si se afecta el hemisferio dominante, y una hemianopsia homónima en compromiso de M2, del segmento M2. Si el daño es en M4, se presentarán los mismos signos y síntomas que lo habíamos dicho, pero de forma menos severa, porque es en el segmento M4 y se presenta más afectación de funciones corticales como el lenguaje, así como la disgrafia, la discalculia, la agrofoestesia, las apraxias o puede debutar con crisis. Cuando hablamos de la circulación posterior, ya estamos hablando de la arteria cerebral posterior, de la arteria basilar y de la arteria vertebral. Eso ya cuando hablamos de la circulación posterior. Cuando hablamos así, la afectación ya es más del campo visual contralateral, puede haber agnosia visual o ceguera cortical o crisis visuales, puede presentar más cuando es a nivel de la circulación posterior, más la arteria cerebral posterior. El territorio vértebro-basilar puede presentar compromiso cerebeloso, es decir, a nivel de la coordinación y del equilibrio, o trocoencefálico de acuerdo con la arteria afectada. Existe daño de la punta de la arteria basilar que se presentará como compromiso del estado de conciencia más en estos pacientes.
y alteraciones pupilares u oculomotoras, cerebelosas y compromiso motor de las 4 extremidades que en caso de no ser identificado y tratado puede llevar al paciente a una muerte en las pocas horas. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la evaluación del cuadro del paciente que me vino con la emergencia cerebrovascular? Nosotros en la emergencia siempre utilizamos la escala de NIS. En el hospital de Ceibos utilizamos la escala que es del NIS, que lo vamos a utilizar los diferentes ítems. Esta escala es la National Institute of Health Stroke Scale, que evaluamos la severidad del cuadro clínico. Diferentes ítems como el 1A, 1B, el aspecto evaluado, como el 1A, el nivel de conciencia, damos respuesta y puntaje. Si es 0, está alerta, le decimos que tiene un 0. Si está somnoliento, le ponemos 1. Si está estupuroso, le ponemos 3. Y si está en coma, le ponemos 4. Para la orientación le vamos a hacer 2 preguntas. Si a estas 2 preguntas le responde bien, le decimos que tiene 0. Si solo responde una bien, es 1. Y si las 2 responden mal, es 2. La 1C, que es la ejecución de 2 comandos, que se ejecuta ambas órdenes de forma correcta, le ponemos un 0. Si ejecuta solo una correctamente, le ponemos 1. Y la 2 si no ejecuta ninguno de los comandos que le dimos. La mirada, los campos visuales, la expresión facial también es importante. La mirada, si la mirada no está perdida, es normal, le decimos que es 0. Si tiene una paresia de la mirada conjugada, decimos que es 1. O si ya es una parálisis completa de la mirada, le ponemos 2 puntos. Los campos visuales también es importante. Si los campos visuales no tienen ningún tipo de déficit de ningún campo visual, decimos que es un 0. Si tiene una hemanopsia parcial, le ponemos 1. Si es completa, le ponemos 2. Y si ya es bilateral, le ponemos 3. La expresión facial también es importante, ya que si es normal le ponemos un 0, si es menor 1, si es parcial 2 y si es completa le ponemos 3. La fuerza del miembro inferior, izquierdo o derecho, desviación hacia abajo, o sea, si es normal le ponemos 0, si es una desviación hacia abajo antes de los 5 segundos, le ponemos 1, caída antes de 5 segundos que lo mantenga él, le ponemos 2, sin esfuerzo antigravitatorio le ponemos 3 y si no hay ningún tipo de movimiento le ponemos 4. Y del miembro inferior es lo mismo, si hay una desviación hacia abajo antes de los 10 segundos, si una caída antes de los 10 segundos, también le ponemos 2 puntos. Sin esfuerzo antigravitatorio le ponemos 3 y si no hay movimiento le ponemos 4. La ataxia pendicular también es importante, si hay ataxia una extremidad le ponemos 1, si son las 2 extremidades le ponemos 2. La sensibilidad, el lenguaje también es importante, si tenemos una fascia leve, si es una fascia grave le ponemos 2 y si es global o mutista, que no puede hablar el paciente, le ponemos 3. La articulación también, si tiene disartria leve le ponemos 1, si tiene disartria grave le ponemos 2. Y la inantención también, si está ausente le ponemos 0, si es leve, o sea, solo modalidad sensorial le ponemos 1 y si ya tienen las 2 modalidades le decimos que es grave. Esto también nos ayuda a los rangos a valorar si el paciente tiene nos ayuda a evaluar la severidad del caso, es decir, si el paciente tiene un valor de NIS entre 0 y 7 podemos decir que es leve, si tiene un valor moderado de 8 a 13, si tiene un valor severo decimos que tiene 14 a 21 puntos y si ya es muy severo ya más de los 22 puntos. El diagnóstico también es muy importante en esta patología y es clínico. Estos pacientes llegan con la sintomatología de un paciente que tiene un accidente cerebrovascular isquémico. Los estudios imagenológicos se realizan con el fin de detectar la hemorragia y evaluar el grado de lesión e identificar el territorio vascular afectado. Eso es lo que a nosotros nos interesa. La TAC nos va a ayudar mucho. La TAC cerebral simple es la imagen recomendada por la AHA, que es la Asociación Americana del Corazón, para la evaluación inicial de toma y decisiones sobre el manejo del paciente con sospecha de un accidente cerebrovascular, ya que la TAC es ampliamente disponible. Entonces, casi en la mayoría de los lugares se puede realizar la TAC y eso es muy importante. Aquí está, que es la TAC simple, permite calcular el Alberta Stroke Program Early Computed Tomography Score, que se conoce como ASPECTS. Esto es una escala cuantitativa. Está aquí, se puede ver, son las diferentes zonas, que es la zona M1, la zona M1, la M2, la M3, el núcleo caudado, el C, la ínsula, el núcleo lenticular, los territorios vasculares de M4, M5, M6, también es importante. Esto porque nos va a ayudar, porque las lesiones hipodensas en alguna de esas áreas resta un punto a la escala. Nosotros decimos que tiene 10 puntos, un puntaje de 10. Si no hay ningún tipo de lesión hipodensa, decimos que es 10. Si no, comenzamos a bajar los puntos. Cada área que tenga que sea una lesión hipodensa, resta un punto a la escala. El puntaje mínimo aceptado para ofrecer una terapia trombolítica es de 7. Si el paciente tiene menos de 7,
es más probable que el mismo tratamiento para ayudarlo le vaya a hacer más daño. Por eso hay que tener muy en claro estas áreas del aspects. Otro estudio de imagen que tenemos que es muy importante, que es la angiografía por tomografía o la angiotac, como nosotros la conocemos. Esto hay que hacerla de cerebro y vasos de cuello, requiere medio de contraste y iodado endovenoso que permite evaluar la anatomía vascular arterial y lo que nos podría indicar que si pudiera haber un tipo de oclusión, como se puede ver aquí, es decir, la sangre no pasa y se produce una oclusión, lo que podría estar produciendo la isquemia, que también se puede ver. Es útil para detectar áreas de oclusión o estenosis y para identificar una enfermedad vascular extracraneana también. También es útil para caracterizar la morfología del trombo, ya que la longitud de este es uno de los factores predictores del desenlace funcional de este paciente. Se ha demostrado que la angiotac es confiable para la evaluación de grandes vasos intracraneales, pues la AJA lo recomienda para pacientes candidatos a terapia endovascular. La resonancia magnética también es muy útil, ya que dentro de la secuencia de resonancia magnética convencional, la secuencia de difusión Weighted Imaging, que es la DWI, que es la que nosotros conocemos como la de difusión, es útil para identificar cambios isquémicos tempranos. Al detectar infartos de hasta 95% de las ocasiones, nosotros siempre decimos poner la difusión porque en la difusión va a salir, si es que es isquémico. Una lesión isquémica aguda se verá de alta señal en la difusión y se debe corresponder con una lesión baja señal en la misma localización en el mapa Apparent Diffusion Coefficient, que es la ADC, que es la que está aquí. El área que muestra anomalías, tanto de difusión como de, así, esto también nos sirve, la resonancia magnética también nos puede servir por el hecho que si nosotros vemos anomalías tanto en la difusión como en la perfusión representadas en un tejido infartado, mientras que, o sea, si tenemos, perdón, una anomalía tanto de la difusión como de la perfusión, representa esto un tejido infartado. Mientras que el área que solo muestra anomalías de perfusión y tiene una difusión normal, podemos decir que es un área de penumbra, es decir, que es un área que se va a producir un posible infarto, pero no está muerto totalmente. En los accidentes cerebrovasculares de tiempo indeterminado, o sea, un paciente llega, no sabemos cuánto tiempo tuvo ya el accidente cerebrovascular o cuándo empezó los síntomas, a veces los pacientes que están dormidos y se levantan y no saben cuándo estuvieron representando el accidente cerebrovascular. Lo que nos va a servir es la secuencia de la difusión del mapeo ADC y el FLAIR, precisan el tiempo de evolución de la lesión. Imágenes de alta señal en la difusión sin correspondencia en el FLAIR, o sea, si en el FLAIR no sale, no corresponde a la imagen de la difusión, podemos decir que es un tiempo menor de 4 a 5 horas con una alta sensibilidad del 62% y una especificidad hasta el 78%. Por eso también es importante la resonancia. También tenemos la terapéutica de estos pacientes. Antes de nosotros realizar una terapéutica a un paciente tenemos que ver si cumple o no los siguientes criterios. Si el ranking previo que hicimos es menor a 2, si tiene una edad mayor a 18 años, si en la escala de NIS es mayor a 8, también es importante. El aspects tiene que ser mayor a 6, es decir, si un paciente tiene menos de 6, esto no le va a servir, es más probable que le haga más daño que el mismo tratamiento, es más probable que sea más dañino para él que sea beneficioso. Y el inicio de la intervención dentro de las primeras 6 horas de los síntomas es lo más principal, o sea, nuestro ideal. El tratamiento del accidente cerebrovascular de tipo isquémico, lo que nosotros nos vamos a basar principalmente es en el tratamiento en fase aguda. Hay que ver las medidas generales, que es principalmente evitar las hipertermias, hay que evitar las hiperglicemias en estos pacientes, hay que vigilarle muy de cerca la presión arterial, debido a que hay que evitar que haya un aumento o una disminución brusco de estas. La fibrinólisis con los RTPA, generalmente está dicho que es como lo ideal sería hacerlo de un ictus isquémico cuando son en menos de 4 a 5 horas, es lo ideal, claro. Que el paciente tenga una puntuación en la escala de NIS menor a 25 puntos, que ya le tuvimos que haberla hecho en la escala de NIS, que es la que ya hablamos. Pero no todos los pacientes vamos a poder realizar esta fibrinólisis. Hay criterios de exclusión que los excluye de esta, o sea, que los retira de esta opción terapéutica, como por ejemplo la presencia de la hemorragia en tomografía craneal previa a la administración del fármaco, presentación clínica sugestiva de una hemorragia subaracnoidea, incluso con una TC normal, un déficit neurológico escaso o síntomas que mejoran rápidamente, una escala de NIS mayor a 25 puntos, como dijimos que tiene que ser menos de 25 puntos, una existencia de una diátesis hemorrágica, una trombopenia menor a 100.000, con un tratamiento actual con anticoagulantes, o un tratamiento con heparina durante 48 horas previas y un TTPA aumentado,
una presión arterial mayor a 185-110, que ya sería como una crisis hipertensiva, o necesidad de un manejo intravenoso agresivo para reducir esta crisis, una glucosa sanguínea mayor a 400 miligramos, un ictus en los últimos 3 meses, una hemorragia grave o peligrosa manifiesta o reciente, antecedentes de lesión del sistema nervioso central como una hemorragia, una neoplasia, un aneurisma o una cirugía previa, patologías graves concomitantes como una endocarditis, una pancreatitis, una gastropatía ulcerativa reciente, aneurismas arteriales, neoplasias con riesgo hemorrágico, hepatopatías graves, una cirugía mayor o traumatismo importante en los últimos 3 meses. Esto los va a excluir de esta opción terapéutica que es la fibrinolisis con los RTPA. Pero aquí ellos tienen otro tipo de terapéutica, como por ejemplo principalmente es la antiagregación. Los pacientes que no cumplen con estos criterios vamos a realizar la antiagregación con el ácido acetilsalicílico 300 miligramos en las primeras 48 horas. Esto es muy importante hacerlo debido a que esto disminuye mucho la recurrencia, disminuye el riesgo de la recurrencia y la tasa de mortalidad. También el uso de las estatinas es muy importante. El uso de la atorvastatina de 80 miligramos por día también disminuye mucho la tasa de mortalidad en estos pacientes. También tenemos el tratamiento endovascular, que es la trombectomía mecánica. Esto se puede hacer hasta las 6 horas luego de que se dio el inicio de los síntomas. También es importante esto porque es una terapéutica muy eficaz, pero como todo tratamiento, entre más precoz sea, mucho mejor es la evolución del paciente. Como aquí tenemos un pequeño algoritmo de cómo sería la clínica sugerente del ictus y el manejo. Si el paciente tiene una TC craneal, pensamos en otra causa, hacemos el tratamiento específico de la otra causa que encontramos. Si decimos que la dividimos hemorrágica o isquémica, decimos que la hemorragia principalmente es el manejo de la hemorragia intracraneal. Y la isquemia, como ya hablamos, hay que ver si tiene contraindicaciones o si se puede realizar la fibrinólisis. Si decimos que no tiene contraindicaciones, vemos el tiempo de evolución. Si el paciente tiene menos de 4 a 5 horas, hacemos una fibrinólisis intravenosa con los RTPA. Si el paciente tiene menos de 6 horas, hacemos una trombectomía. La TC craneal de control hay que hacerla a las 24 o 48 horas para confirmar que no hay un sangrado. Y también se utiliza la antiagregación y la anticoagulación según la etiología que produjo el ictus. Si decimos que sí, tiene contraindicaciones contra la fibrinólisis, utilizamos la antiagregación con el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel. El aterosclerótico cuando es lacunar idiopático. También la anticoagulación está contraindicada en fase aguda si hay una gran área de infarto. Para la FA, la trombosis venosa central, la disección carotídea vertebral, ictus progresivo o un trombo mural cardíaco. Este es un cuadrito, es un esquema de manejo del ictus en la fase aguda que está muy bien explicado. Los pacientes, cuando hablamos de todo tipo de medicina, de tratamiento y terapéutica, también hay que tener en claro la prevención. La prevención es una alternativa médica también, es una solución. La prevención tenemos de tipo primaria y secundaria, de que lo divide con primarias cuando le dio por primera vez y secundarias cuando le dio después o sea, cuando ya tuvo el ictus. La prevención primaria es el tratamiento enérgico de la hipertensión arterial, es lo principal. Nosotros tenemos que controlar la hipertensión. Los pacientes hipertensos hay que controlarse, las que tengan un rango entre la presión arterial, o sea, la PAD, entre 5 a 6 milímetros de mercurio. También si el paciente ha presentado un infarto agudo de miocardio, la anticoagulación, las estatinas es muy importante porque disminuye mucho la presentación y el riesgo a presentar a este paciente y disminuye la mortalidad también. En la FA también la anticoagulación oral es muy importante en estos pacientes. Cuando hablamos de la prevención secundaria, tenemos la patología cerebral con un origen en territorio carotídeo vertebrovascular. Estos pacientes presentan una estenosis de tipo, es una estenosis carotídea sintomática y asintomática. Cuando es sintomática es cuando se ve el área que estuvo la estenosis, es decir, si tenemos que es menos del 50%, decimos que no es una estenosis no significativa y se le da un tratamiento con antiagregación para prevenir, o sea, una prevención con antiagregación como profilaxis. Si tienen un 50-70%, hacemos una individualización del caso, es decir, vemos cuál es la mejor alternativa para ese paciente que está entre 50 y 70. Pero si el paciente ya tiene más de 70, ya decimos que es significativa y tiene que hacerse la endarterectomía. La patología vascular cardioembólica es una anticoagulación oral, pero si el área de isquemia cerebral es amplia, no se recomienda en fase aguda hacer este procedimiento. En estos casos se realiza ya una coagulación diferida.
Aquí como ya hablamos de todo lo que teníamos que hacer del paciente, ahora vamos a hablar del algoritmo de toma de decisiones al momento que el paciente va llegando. O sea, todo lo que vamos a decir, todo está resumido aquí en este esquema. Principalmente viene la paciente con una sospecha de accidente cerebrovascular. Hacemos una información de urgencias. Si el accidente cerebrovascular se presenta en casa y el paciente viene remitido en ambulancia, tiene prioridad para pasar, porque es una emergencia. Va por el triaje, el responsable es la enfermera que está ahí en el área de triaje. Hay que activar el código de accidente cerebrovascular y ahí el responsable viene el urgenciólogo o la enfermera de turno. Va a incluir principalmente que llamar a neurología para realizar los diferentes tipos de examen clínicos neurológicos, que es muy importante y el tiempo es muy importante en esta patología. Llamar al técnico de radiología, traslado a reanimación, realizar la glucometría, canalizar tubos lila, seco y azul, es decir, un completo análisis de laboratorio, recuento de plaquetas automatizado, tiempos de coagulación también es importante en estos pacientes, llamar al radiólogo de turno para realizar los diferentes tipos de imágenes, llamar a UCI, el jefe de grupo de UCI para que tenga listo por si acaso hay una complicación más grave. Hay que definir severidad con la escala de NIS, como ya dijimos. Hay que hacer un traslado del escanógrafo. El estudio es una prioridad. Si hay otro estudio programado, este debe ser de suspender. Es decir, el paciente hay que hacer un estudio. El paciente va a pasar a todos los pacientes que tengan un tipo, o sea, que ya tenían un estudio programado. Hay que hacer el ataque simple, cerebral simple, un angiotac de cuello y cerebro, no se requiere, o sea, no necesitamos pedir la creatinina para realizar estos exámenes. Y clasificamos el ACV, si es de tipo isquémico o es de tipo hemorrágico. Si es de tipo isquémico, nos vamos a llamar al terapeuta endovascular, ya que es de causa vascular muy probablemente. Hay que calcular el aspects, como ya dijimos, en las zonas que hablamos del M4, M5, M6, la zona lacunar, la língula, todo eso. Hay que ver igual el puntaje, como ya dijimos, como hablamos que el puntaje es de 10 y va bajando según va a haber zonas hipodensas en las diferentes áreas. Si el paciente tiene más de 7, más o menos de 7, podemos realizar ahí nos vamos a revisar el tiempo de ventana para ver si realizamos un tratamiento con fibrinólisis. Pero un paciente que tenga un aspects menor a 7 no va a ser de conveniencia, o sea, hay que definir la conveniencia del manejo endovascular, eso es lo que habíamos realizado. Aquí ya entra responsabilidad del neurólogo y el neurointervencionista al decidir. Si nosotros no tenemos el más de 7 en aspects, tenemos el tiempo de ventana. Si el paciente tiene de 0 a 3 horas, realizamos la trombólisis intravenosa. De 3 a 4.5 horas, también realizamos la tromboembolisis intravenosa. Si ya pasa eso y ya está en las 6, o sea, de las 0 a 6 horas, tenemos que realizar una terapia endovascular, la trombectomía mecánica, como también le decimos, hasta las 6 horas. Solicitar interconsulta o terapia de rehabilitación integral. Hay que hacer terapia física, hay que hablar con terapia de lenguaje, hay que hablar con terapia ocupacional y esto ya pasa a tema ya de neurología. Y hay que hacerlo un traslado a unidades de cuidados intensivos para mantener al paciente estabilizado. Es muy importante este algoritmo. Otro tema que también vamos a tratar hoy es la meningitis. Antes de nosotros hablar del tema en sí de meningitis, tenemos que recordar las meninges, que son las membranas que recubren al cerebro hasta la médula espinal. Tenemos la más externa, que es la ura madre, que está formada por 2 capas, la aracnoides, que es la del medio, y la pia madre, que es la más interna. Esto se la define como una enfermedad inflamatoria de la leptomeninges, los tejidos que rodean al cerebro y la médula espinal, y se define por un número anormal de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo. La meningitis es el síndrome infeccioso más importante del sistema nervioso central. Hay otros, pero este es el más importante, que es el que más nosotros tratamos y es el que más tenemos que darle más importancia. El compromiso parenquimatoso adyacente a las meninges definirá la presencia de esto, o sea, de dónde está activado. Si es una meningoencefalitis, es decir, que está a nivel del encéfalo, una meningoencefalomielitis a nivel del encéfalo y médula, y una meningomieloradiculitis que está en encéfalo, en médula y a nivel de raíces nerviosas. Los tipos de meninges, o sea, hay diferentes tipos de meninges, tienden a tener un diferente origen y los patógenos responsables en la mayoría de los casos son más predecibles. Los diferentes tipos de meninges se pueden definir de acuerdo al perfil clínico, a los hallazgos del líquido cefalorraquídeo y la etiología. Por ejemplo, los estudios en líquido cefalorraquídeo para infecciones del sistema nervioso, como por ejemplo el citoquímico con células, coloración de Wright, glucosa, proteínas, la coloración de Gram, la tinta china, la serología, el cultivo aerobio, la BK, el cultivo BK, el cultivo para hongos por algún tipo de meningitis micótica, la detección de antígeno con látex para bacterias y hongos,
detección de anticuerpos con ELISA y inmunodeficiencia, la enosin deaminasa, la reacción de la cadena polimerasa también se puede realizar. Como principal tipo de características típicas del líquido cefalorraquídeo para diferenciar a las meningitis, tenemos los parámetros que es la presión, el conteo de glóbulos blancos, los porcentajes de neutrófilos, las proteínas, la glucosa, coloración de Gram, el porcentaje de positivos y el cultivo del porcentaje de positivos, todo en el líquido cefalorraquídeo. Cuando hablamos de una meningitis séptica, es decir, bacteriana, la presión es mayor a 180, la presión es mayor a 180, el conteo de glóbulos blancos va entre 1000 a 10.000, con un promedio de 1195, con un rango de menos de 100 a 20.000. Los neutrófilos están altos, es mayores a 80, las proteínas son de entre 100 a 500, hay una glucosa de menos de 40, la coloración de Gram es de porcentaje de 60 a 90 y el cultivo de porcentaje de 70 a 85. Eso es para definir. Esto nos sirve mucho para diferenciarlas entre ellas. Como por ejemplo a nivel viral, frecuentemente la presión es normal cuando es aséptica, la meningitis aséptica o de origen viral. Frecuentemente es normal. El conteo de glóbulos blancos es menor a 300 con un promedio de 100, es decir, los glóbulos blancos están bajos, el neutrófilo están bajos, menos de 20, las proteínas están normal o pueden estar ligeramente elevadas, pero nunca a niveles de la meningitis séptica. La glucosa está elevada en estos casos, es negativo la coloración y el cultivo es del 50%. Tenemos otros dos tipos de meningitis que también las vamos a estudiar, que es la meningitis micótica y la meningitis tuberculosa. La meningitis micótica, la presión va a variar, es decir, puede ser variable. Los conteos de glóbulos blancos es de 20 a 500, tiene unos neutrófilos menor a 50, las proteínas están elevadas, la glucosa es menor a 40, los cultivos, o sea, la coloración de Gram, porcentajes negativos, cultivos del 20 al 50%. Una que también se parece a la presión a nivel de la séptica bacteriana, que es la de más de 180, es la meningitis tuberculosa. Los glóbulos blancos también es de 50 a 500, tiene unos neutrófilos de 20, una proteína de 150 a 200, una glucosa menor a 40, la BK, aquí también es importante, es de 37 a 87, y los cultivos de porcentaje positivo son de 52 a 83. Esto nos ayuda mucho en este estudio de líquido cefalorraquídeo para diferenciarlas, porque cada meningitis tiene diferente tratamiento. Comenzamos con la séptica, es decir, la de origen viral. Esto por lo general es de un curso benigno, es decir, estos pacientes nunca van a tener el mismo riesgo de una meningitis bacteriana o séptica, como nosotros le decimos. Es un curso benigno y la mayoría de los casos es de etiología viral. Pueden haber causas no infecciosas de meningitis aséptica también, ¿no? Tiene un curso clínico bifásico. Primero preceden a su aparición a los síntomas o signos de afectación viral, propiamente dicho. Es decir, primero se presenta la aparición de los síntomas clásicos de un proceso viral. Puede ser respiratorio o gastrointestinal. Y posteriormente viene la fase meningia, con síntomas más específicos como una cefalea, fiebre y los signos meningios. Los signos meningios, la rigidez de nuca, la fotofobia y la cefalea, principalmente. Como ya dije, la etiología es viral, principalmente los enterovirus son los principales agentes causales entre un 55 a 75% de los casos de meningitis aséptica y hasta un 95% de los casos cuando se identifica el patógeno. Es decir, nosotros desde que entramos podemos pensar que el paciente tiene un enterovirus cuando es de origen viral. El virus de la parotiditis baja mucho su incidencia. ¿Por qué? Porque la vacuna que se infectó, o sea, se produjo, la parotiditis bajó la incidencia, ya que esta era mucho más alta que el enterovirus. El herpes virus raramente causa meningitis, pero también se ha presentado en 1 a 3% de todos los casos de meningitis aséptica por el herpes virus. El virus de la inmunodeficiencia humana también por la disminución del estadio inmunológico también podría presentar este tipo de meningitis aséptica. El diagnóstico, principalmente como ya lo vimos, es el líquido cefalorraquídeo. Por lo general el paciente se encuentra en buen estado, como ya dijimos, el paciente tiene un buen pronóstico y no se requieren muchas ayudas de laboratorio o neuroimágenes en la mayoría de los casos. El líquido cefalorraquídeo mostrará una pleocitosis con predominio linfocitario, porque es origen viral, glucorraquia normal o ligeramente disminuida, y la PCR es de gran utilidad con una especificidad del 100% y el resultado es disponible en pocas horas, porque la PCR es lo más rápido. Aquí tenemos la sensibilidad y la especificidad de las pruebas de detección de antígenos en el líquido cefalorraquídeo en algunos gérmenes. Principalmente o a la cabeza tenemos al Haemophilus influenzae en un 78 y 96%, neumococo de un 69 a 100% de sensibilidad y especificidad 96, meningococo 33-70,
especificidad de 100, el estreptococo grupo B, sensibilidad 79 con una especificidad de 100 y el criptococo de un 91 en la sensibilidad y una especificidad de 95. Eso todo hablando de nivel viral. A nivel séptico o bacteriano propiamente dicho, esto ya implica una mayor morbimortalidad y requieren de un rápido diagnóstico y tratamiento para evitar una evolución fatal o secuelas ya irreversibles. Por eso, como ya dijimos, es muy diferente la meningitis aséptica o viral. Esta ya es de una emergencia. La tasa de mortalidad es de 25% y de morbilidad hasta un 60% de los casos. Por eso hay que tenerlo como una emergencia neurológica. La clínica en estos pacientes. Los síntomas clásicos que se presentan en la meningitis, como la cefalea, la fiebre, escalofríos, hay alteración de la esfera mental y presencia de meningismo y los signos meningios. Como ya dijimos, rigidez de nuca, hasta la fotofobia y la cefalea. También tenemos los signos, que por ejemplo la rigidez de nuca, que es el dolor e imposibilidad de flexionar el cuello hasta que la barbilla choque el esternón. Tenemos el signo de Kernick, que es un decúbito supino e inflexión de 90 grados de la cadera y la rodilla. Hay dolor al intentar extender la rodilla completamente. Se presenta el dolor, eso es decimos que es un signo de Kernick positivo para meningitis. Y el de Brunskiski es que el paciente está en decúbito supino. Al flexionar el cuello, el paciente inconscientemente flexiona las rodillas. Decimos que es un signo de Brunskiski positivo. En los neonatos predominan los síntomas inespecíficos como la irritabilidad, vómito, hay letargia, hay dificultad respiratoria y síntomas gastrointestinales, siendo el meningismo poco frecuente en estos casos, en los neonatos. En cambio, los ancianos presentan con mayor frecuencia alteración del estado mental, o sea, una afectación del estado mental asociado a la fiebre alta, o sea, los niveles altos de temperatura, hay presencia de cefalea y el meningismo resulta exótico. Como ya dijimos, la etiología principalmente, o la principal causa antes era la Haemophilus influenzae, era el más alto, tenía porcentajes entre 80% en estos pacientes. Pero desde el 1986, cuando se procesó la vacuna, la epidemiología de las meningitis bacterianas ha cambiado en forma significativa. Ya la Haemophilus influenzae se fue al final de la lista. El 7% de los casos es por Haemophilus influenzae debido a la vacuna que se presentó en 1986. El neumococo ahora es el agente principal de estas causas, el 47% de los casos. La Neisseria meningitis le continúa, el estreptococo del grupo B, la Listeria monocytogenes y al final el Haemophilus influenzae. El tratamiento de estos pacientes tiene que ser rápido, precoz, porque entre más rápido realizamos el tratamiento, mejor es la evolución del paciente. Es el principal soporte diagnóstico en la escogencia de la terapéutica adecuada. De muchas ocasiones la posición lumbar debe diferirse en aquellos casos de los pacientes con estupor, o sea, los pacientes que tienen estupor, coma, tienen signos neurológicos focales y hay, por ejemplo, crisis convulsivas, se nos va a ser difícil tomar la muestra del líquido cefalorraquídeo, pero estos pacientes no lo vamos a dejar sin ninguna terapia, es decir, vamos a hacer una terapia empírica. ¿Cómo vamos a hacer esta terapia? Vamos a ver a los pacientes. Pacientes lo podemos clasificar diferentes tipos de patógenos que se presentan en los diferentes tipos de grupos etarios. Por ejemplo, si el paciente tiene menos de 3 meses, podemos pensar que es un estreptococo del grupo B, una Listeria, una Escherichia coli y un neumococo. Entonces le pusimos un antibiótico con la ampicilina más ceftriaxona o cefotaxima. Y como alternativa tenemos el cloranfenicol más la gentamicina. De 3 a 18 años, pensar en una Neisseria meningitis, el neumococo o Haemophilus influenzae. El antibiótico le damos la ceftriaxona o cefotaxime. Como alternativa podemos utilizar el meropenem o el cloranfenicol. Entre 18 y 50 años, en un neumococo, en una Neisseria meningitis, Haemophilus influenzae, utilizamos en la ceftriaxona o cefotaxima, casi parecido a los de 3 meses a 18 años. Y también como alternativa el meropenem o cloranfenicol. Si el paciente ya tiene más de 50 años, puede ser neumococo, listeria, bacilos gram negativos, hay que utilizar la ampicilina más ceftriaxona o cefotaxima. La ampicilina, como alternativa a la ampicilina más una fluoroquinolona, como una ciprofloxacina o una levofloxacina. El que dijimos nosotros es en caso de que, por ejemplo, tratamiento alternativo en caso de una alergia, recomendaba el de primera línea. Es decir, si el paciente tiene alergia al antibiótico, de primera línea. El tratamiento ya específico de acuerdo al germen que nosotros aislamos en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, si el germen es un estreptococo del grupo beta, del grupo B,
El tratamiento es penicilina G o ampicilina. Y el tratamiento alternativo, como ya dijimos, en el caso de alguna alergia, la vancomicina. La duración es de 12 a 21 días. Si es contra Haemophilus influenzae, se utiliza la ceftriaxona o cefotaxime. El tratamiento alternativo es el cloranfenicol y la duración es de 7 a 10 días. La listeria monocitógena es la ampicilina más gentamicina, que el tratamiento alternativo es el trimetoprim más sulfametaxol. Trimetoprim sulfametaxol de 14 a 21 días. La Neisseria meningitidis, también la penicilina G o la ampicilina, con tratamiento alternativo si es alérgico a la penicilina, como la ceftriaxona o cefotaxime o el cloranfenicol, de 7 a 10 días. Los enterococos neumoniae o neumococo son sensibles a ceftriaxona o cefotaxime. Tratamiento alternativo la penicilina del meropenem, que es de 10 a 14 días la duración de este tratamiento. Los Streptococcus pneumoniae o neumococo resistente, se utiliza ya la vancomicina, que es más fuerte. Si el paciente es sensible a los otros, o sea, si es sensible, se utiliza la ceftriaxona. Y si es resistente, utilizamos la vancomicina más ceftriaxona. Y de alternativa, tenemos la rifampicina, la vancomicina o vancomicina en monoterapia en caso de alergia a cefalosporina, también dura de 10 a 14 días. Las dosis recomendadas que se dan en estos pacientes, la ampicilina de 75 miligramos por kilogramo cada 6 horas en niños y en adultos 2 gramos cada hora. La cefotaxima 50 a 75 miligramos por kilogramo cada 6 horas o en dosis de adultos de 2 gramos cada 6 horas. También otra importante que tenemos es el cloranfenicol de 25 miligramos por kilogramo cada 6 horas en los niños y 1 gramo cada 6 horas en los adultos. Las gentamicinas de 2.5 miligramos por kilogramo cada 8 horas y 2 en los adultos, en los niños y en los adultos 2 miligramos por kilogramo en bolo y continuar de 1.7 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Otro importante es la penicilina G, son 50.000 unidades por kilogramo cada 4 horas en los niños y en los adultos 4 millones de unidades cada 4 horas. La vancomicina en los pacientes que son resistentes a la ceftriaxona, se puede utilizar la vancomicina de 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas en los niños y 1 gramo cada 12 horas en los adultos. Otro tipo de meningitis que tenemos son las meningitis micóticas. La vía de entrada en la mayoría de los casos es a través de las vías respiratorias superiores. Esto ingresa en una forma de levadura al alveolo. Estos pacientes principalmente son inmunoincompetentes, son inmunosuprimidos, pacientes que tienen VIH, tienen algún tipo de afectación a nivel inmunitario. Entonces, estos pacientes generalmente pasa porque nosotros presentamos la vía de entrada, que es la mayoría de los casos, a través de las vías respiratorias superiores. Ingresan al alveolo en forma de levadura, se produce un proceso inflamatorio que puede ser completamente asintomático, es decir, o producir síntomas respiratorios muy leves. Y el sistema inmune ahí acaba todo, es decir, destruye eso y ya no pasa nada más, y el paciente lo pasa como, puede ser asintomático o un síntoma respiratorio muy leve. Ahí acaba todo el proceso, pero si el paciente está inmunosuprimido, no ocurre esto y pasan a la circulación sistémica, el hongo. La presentación clínica de estos pacientes es por hongos generales insidiosa, de instalación puede ser subaguda o una manera crónica, es decir, no tiene una instalación que siempre va a ser subaguda o siempre va a ser crónica, sino pues es insidiosa. Se presenta cefalea, fiebre, escalofríos, hay alteración del estado general, cambios mentales en un paciente por lo general con factores de riesgo, como ya dije, SIDA, cáncer, terapia inmunosupresora o trasplante de órgano. El diagnóstico de estos pacientes requiere de sospecha clínica en los pacientes con riesgo y recae principalmente en aislamiento del criptococo en el líquido cefalorraquídeo. Como ya dijimos nosotros al principio, la presión es variable, el conteo de glóbulos blancos es de 20 a 500, los neutrófilos menores a 50, las proteínas pueden estar elevadas, la glucosa está de menos de 40 y la coloración de Gram, porcentaje de positivos es negativo. Y el cultivo de porcentaje positivo es de 20 a 50. Aquí dice el líquido cefalorraquídeo generalmente presenta un aumento moderado de la presión, es aspecto claro y hay pleocitosis que puede alcanzar de los 20 hasta 1000 células por milímetro cúbico. El predominio celular es de linfocitos, la glucosa es frecuentemente baja, alrededor de 30 miligramos por decilitro, y las proteínas son elevadas entre 50 a 100 de la tinta china que puede mostrar la presencia de criptococo. El tratamiento de primera línea para estos pacientes con la meningitis por criptococo es la anfotericina B, a las dosis de 0.7 miligramos por kilogramo por día, más flucitocina, a las dosis de 25 miligramos por kilogramo cada 6 horas por vía oral, hasta que los cultivos sean negativos o hay una mejoría clínica entre 4 a 6 semanas. Posteriormente, el paciente debe continuar con esta terapia de mantenimiento con un fluconazol por 8 a 6 a 10 semanas, pero si el paciente ya está inmunosuprimido como SIDA, es trasplantado o cáncer,
Esta terapia de mantenimiento ya tiene que ser de por vida, porque si no puede volver a presentar el cuadro. Y por último tenemos la meningitis tuberculosa, que es la manifestación más frecuente de la tuberculosis en el sistema nervioso. Es la meningitis tuberculosa. Puede presentarse en muchos casos en forma aislada, sin compromiso extrameningeo. Las manifestaciones clínicas son diferentes en los niños adultos en los infectados por VIH. La subepidemiología ha cambiado significativamente, aún en países en donde la incidencia había disminuido de manera importante. La clínica de estos pacientes también es por estadio. El estadio 1, el paciente está consciente y no presenta signos neurológicos focales. Podemos decir que está en un estadio 1. Cuando ya está más avanzado, en un estadio 2, el paciente está confuso, pero no está en coma. Y tiene signos neurológicos focales como epiparesia o parálisis de pares craneales. Y el estadio 3, el paciente se encuentra en coma o en estupor y tiene un compromiso múltiple de pares craneales, puede haber hemiplegia o paraplegia. Otra vez como el diagnóstico de estos pacientes, el diagnóstico es por cefalorraquídeos, principalmente ahí cae el diagnóstico. La pleocitosis o expensas de linfocitos de proteínas altas, hay glucorraquia significativamente baja, son los hallazgos más frecuentemente encontrados. En algunos casos hay un predominio polimorfo nuclear en las fases iniciales de la infección, que también suele observarse cuando se inicia el tratamiento. La presión es mayor a 180, los contenidos blancos son de 50 a 500, los neutrófilos son de 20%, las proteínas son de 150 a 200, la glucosa está baja, hay coloración de Gram en 37 a 87 y cultivo de porcentaje positivos en 52 a 83. El tratamiento principalmente es la streptomicina, cambia significativamente el pronóstico de la tuberculosis, ya que esto se usa mucho. El tratamiento va orientado a eliminar las formas intra y extracelulares del bacilo. Resultan importantes dos factores para evitar la resistencia. Primero, utilizar múltiples fármacos y el segundo es la adherencia al tratamiento, que a veces es un poco difícil en los pacientes, pero son dos pilares principales. Evitar la resistencia principalmente es utilizar los múltiples fármacos y el segundo es la adherencia al tratamiento, que es muy importante. La isoniazida y la piracinamida son bactericidas que penetran las meninges inflamadas o no inflamadas, alcanzando buenas concentraciones bactericidas. Se aceptan dos tipos de régimen, uno corto de 6 meses con 4 fármacos. En los primeros 2 meses utilizamos la isoniazida 300 miligramos con la rifampicina de 600 miligramos, con la piracinamida de 1.5 gramos al día y estreptomicina de 1 gramo intramuscular y 500 miligramos en ancianos o con un peso menor a 50 o adultos con pesos menores a 50 kilogramos. Luego de un periodo de 4 meses con isoniazida y rifampicina 2 veces por semana a diario. Y en los niños este segundo periodo debe ser de 10 meses. En los casos de resistencia debe incluir otro medicamento como el etambutol en vez de la streptomicina y seguir luego con 2 drogas, que es la isoniazida y la rifampicina por 9 a 18 meses. El pronóstico de estos pacientes la mortalidad es baja, o sea, la mortalidad es del 25%, y los principales factores para un buen pronóstico son el inicio rápido del tratamiento y el estado de conciencia cuando usted se inicia. Muchísimas gracias.